si empezando eso hace llegar a la gente. En todo caso, eso está difundido. ¿Tú me dices el go cuando empieza? No, no, sí, quédate acá, Eric, si quieres. Pues quédate aquí sentado. Quédate aquí sentado, sí. Si no me veo. Cuidado con el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esa conferencia sobre el tema de la biodiversidad. Hoy el tema de esa conferencia es ¿qué es la biodiversidad y por qué es importante para nosotros? Les recuerdo que esa conferencia se va a difundir por YouTube posteriormente, así que se podrá difundir de manera amplia. Hoy tenemos a 3 ponentes que cada uno, digamos, tiene un campo disciplinar diferente, tiene una especialidad diferente y nos va a ayudar a entender una dimensión particular de la biodiversidad. La primera es Alexmar Córdoba González, que es geoquímica de la Universidad Central de Venezuela, magíster en geociencias de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y doctora en ciencias naturales de la Universidad de Hamburg en Alemania, con experiencia de investigación en geoquímica ambiental, en restauraciones ambientales y en el uso de biomarcadores e indicadores paleoambientales para la reconstrucción de condiciones ambientales del pasado. Actualmente investiga temas relacionados con la construcción de paz con enfoque ambiental en el contexto colombiano, específicamente las relaciones entre la gestión de la biodiversidad y las restauraciones socioambientales y la construcción de paz en el marco del post-acuerdo colombiano. Y su ponencia tiene como título La biodiversidad, una mirada desde las ciencias de la tierra. Entonces vamos a empezar con ella, después presentaré cada otro ponente antes de su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias Fred por la introducción. Buenas tardes, mi nombre es Alexmar Córdoba. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a los asistentes y también a los organizadores de este ciclo de charlas por la invitación. Como mencionaba Fred, en esta charla hablaremos, o en este ciclo de conferencias estaremos hablando los 3 ponentes de la biodiversidad desde distintas perspectivas y desde distintos saberes. Yo particularmente voy a estar hablando de la biodiversidad desde la mirada de las ciencias de la Tierra, que es mi campo de estudios. Yo soy geoquímica con maestría en geociencias y realicé mis estudios de doctorado también en geociencias, específicamente en el área de geobiología. Para comenzar, creo que es importante definir entonces qué es la biodiversidad. Para ello, tomé el concepto del Convenio de Diversidad Biológica de 2010, que define la biodiversidad como la variedad de seres vivos sobre la Tierra y las relaciones que establecen estos entre sí y con su entorno. La biodiversidad es el resultado de miles de millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y cada vez más en los tiempos recientes por la influencia del ser humano. Y en este concepto me quiero detener en 2 aspectos. Primero, el concepto o el término de seres vivos, porque cuando hablamos de biodiversidad, incluso si hacemos una búsqueda rápida en internet, vamos a encontrar imágenes, muchas imágenes principalmente de animales, animales salvajes en la selva, tal vez la variedad de aves o de mariposas que existen en un país tan biodiverso como Colombia, pero la biodiversidad comprende mucho más que eso, ¿no? Nosotros también somos parte de la biodiversidad, las plantas son parte de la biodiversidad y también los organismos microscópicos, los microorganismos como las bacterias. Es decir, todos los organismos que forman parte del árbol de la vida, que está ejemplificado acá en esta imagen, forman parte de la biodiversidad, incluso los virus
que no están incluidos en el árbol de la vida son parte de la biodiversidad. ¿Y cuál es la importancia de esta biodiversidad? Pues que junto con el entorno que los rodea, ayudan al equilibrio de los ecosistemas y al funcionamiento de los ecosistemas, que se encargan de controlar el ciclo del agua, la provisión de alimentos, la provisión de agua, el control de los ciclos de nutrientes, entre otras funciones. Y el segundo elemento en el que me quiero detener en este concepto es que incluye habla de la biodiversidad en términos de un concepto que es resultado de un proceso evolutivo. Y creo que también cuando hablamos de biodiversidad tendemos a pensar como en la biodiversidad actual, y realmente la biodiversidad no es constante, la biodiversidad no ha sido siempre igual. Los organismos que conocemos hoy en día no existían hace millones de años. ¿Sí? Entonces es importante entender la biodiversidad como un sistema en constante evolución. El segundo concepto al que me voy a referir es a las ciencias de la Tierra. ¿Qué son las ciencias de la Tierra? Las ciencias de la Tierra, también llamadas geociencias, incluye a todos los campos de las ciencias naturales que estudian la estructura, la morfología, la evolución y la dinámica del planeta Tierra. Entonces, las ciencias de la Tierra se encargan de estudiar las constituciones físicas, químicas y biológicas y los vínculos que existen entre las 4 esferas de la Tierra o los 4 componentes de la Tierra, que son la biosfera, que se refiere a los seres vivos, la hidrosfera o criosfera, que se refiere a todo el agua del planeta en su estado líquido, como los océanos, los ríos, pero también en su estado sólido, como los glaciares, la atmósfera, que se refiere al componente aire, y la geosfera o litosfera, que se refiere entonces a las rocas y a los sistemas montañosos que forman las rocas. Dentro de las ciencias de la Tierra tenemos una variedad de ramas que estudian cada una de estas esferas de la Tierra y las relaciones entre ellas. Entonces tenemos ramas como la geología, la geoquímica, que se encargan de estudiar principalmente el interior de la Tierra, lo que es la geosfera o litosfera. Tenemos la hidrogeología, que se encarga de estudiar la hidrosfera. Tenemos la oceanografía, que también apoya estudios de la hidrosfera. Y así, cada una de estas ramas estudia distintos componentes e interacciones del sistema Tierra. Ahora, la biodiversidad no es un elemento aislado, sino que la biodiversidad se desarrolla dentro de un entorno físico, y esta combinación de biodiversidad y entorno físico es lo que conocemos como ecosistema. Ecosistemas que, dependiendo de su formación y de sus características, entonces pueden ser terrestres, acuáticos o incluso mixtos. Un ejemplo de ecosistema terrestre lo tenemos en la sabana, que es la foto que pueden ver acá a la izquierda. Esta es una foto tomada en la Gran Sabana, en Venezuela. Pero también se incluyen los desiertos, también están los bosques, las montañas. Mientras que en los ecosistemas acuáticos, que podemos ver a la derecha, se encuentran los océanos, pero también los ríos, los lagos, las lagunas. Ahora, cada uno de estos ecosistemas está influenciado o determinado por ciertos factores físicos. En el caso de los ecosistemas terrestres, tenemos entre los principales factores el relieve, que se refiere a la topografía que podemos observar en la superficie de la Tierra, el clima, que incluye la temperatura, la humedad, y el sustrato, que se refiere al suelo, que tiene unas características que dependen directamente de las características de la roca que está debajo de la Tierra y que le da origen al suelo. Ya en el caso de los ecosistemas acuáticos, los factores más determinantes son la salinidad, las corrientes, la luz, la temperatura. Y cada uno de estos factores físicos que determinan el entorno e influencian la biodiversidad son estudiados desde las ciencias de la Tierra y están influenciados por factores geológicos. Entonces, cada uno de estos factores
tienen una influencia directa en la biodiversidad, interaccionan con ella y también determinan que, por ejemplo, en el clima, gracias al clima que existe en el trópico, la biodiversidad es mucho mayor en comparación, por ejemplo, con los polos de la Tierra. También, por ejemplo, en el caso del sustrato del suelo, esto también determina el tipo de suelo, determina el tipo de vegetación que se va a desarrollar en ese suelo. Si nos vamos a los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, la luz determina a qué profundidad viven los organismos. Tenemos organismos que necesitan la luz para vivir y viven entonces a menores profundidades, mientras que hay organismos que pueden desarrollarse con muy poca luz y pueden vivir incluso en el fondo del océano, a mucha profundidad. Entonces acá ya podemos ver la relación y la importancia de las ciencias de la Tierra en la comprensión de la biodiversidad. Otro rol muy importante que juegan las ciencias de la Tierra dentro de la comprensión de la biodiversidad es la dimensión del tiempo, porque desde las ciencias de la Tierra, si bien estudiamos las características actuales de la Tierra, también nos interesa comprender la historia, la evolución de la Tierra, y la historia de la vida está intrínsecamente ligada a la historia de la Tierra. Ahora, ¿por qué es importante comprender entonces los cambios a lo largo de la Tierra, tanto geológicos como respecto a la biodiversidad? Porque esto entonces nos permite comprender y poner en contexto cómo se formó la biodiversidad que conocemos actualmente. Dentro de las ciencias de la Tierra, las ciencias que estudian específicamente las condiciones pasadas se denominan paleociencias. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa conocer el pasado? Pues porque el pasado entonces sirve como un sistema de aprendizaje para comprender lo que sucede en el presente, pero también para, de alguna forma, predecir lo que puede suceder en el futuro. Comprender cómo pueden reaccionar determinadas especies a determinados cambios. Acá en esta imagen que muestra en la lámina, pues es una representación bastante sencilla de lo que es la historia geológica y como vemos, la historia geológica, la historia de la vida está ligada a la historia geológica y ha ido evolucionando. Los primeros organismos que existieron en el océano, que datan de más de 2.500 millones de años, eran organismos muy simples, unicelulares, y a lo largo de la evolución del planeta, gracias a los cambios ambientales y a las adaptaciones de las especies, fueron entonces evolucionando hasta la biodiversidad que conocemos actualmente. Y también pasaron incluso por periodos de extinción masiva, donde más del 80% de las especies se extinguieron. Entonces, conocer por qué sucedieron esas extinciones, cómo los organismos pudieron adaptarse o no a estos eventos, entonces nos ayuda a comprender el presente y a predecir el futuro. Luego ya de hablar un poco de cuáles son entonces las relaciones entre las ciencias de la Tierra y la comprensión de la biodiversidad, voy a mencionar algunas aplicaciones ya específicas de las ciencias de la Tierra en el estudio de la biodiversidad. Una de las aplicaciones es la geoquímica de aguas y sedimentos. La geoquímica de aguas y sedimentos nos permite conocer las características físicas y químicas de las aguas y de los sedimentos. Estos estudios son muy aplicados en los estudios ambientales, en los estudios de monitoreo ambiental, porque nos permite controlar o ir monitoreando parámetros ambientales que pueden ser nocivos o perjudiciales para la biodiversidad presente en los ambientes. Otra aplicación de las ciencias de la Tierra para el estudio de la biodiversidad es el estudio de los fósiles y de los biomarcadores, que son muy utilizados justamente en las paleociencias. Y los fósiles no son más que restos de organismos que
se desarrollaron, murieron y fueron preservados en rocas y en sedimentos. Cuando el día de hoy analizamos esos restos, entonces podemos asociar esos restos con determinados con el organismo y determinar entonces cuándo existió e inferir sobre las condiciones que existieron cuando ese organismo vivía. Mientras que las moléculas fósiles o biomarcadores serían como el equivalente de los fósiles, pero a nivel molecular, es decir, son moléculas orgánicas que son sintetizadas por unos organismos específicos que se preservan en las rocas y en los sedimentos, y cuando las identificamos hoy en día podemos asociar esas moléculas con la existencia de determinados organismos. Ahora, cuando esos fósiles o esos sedimentos y rocas que conservan los fósiles y los biomarcadores se datan a través de métodos y del uso de isótopos, entonces podemos saber no solamente el tipo de organismos que existieron o saber que existieron determinados organismos, sino decir hace cuánto tiempo existieron esos organismos. Y al mismo tiempo podemos hacer correlaciones entre dos sitios distantes. Por ejemplo, entre organismos que existieron o que se identificaron en Colombia y organismos que se identificaron en algún país de África. Una otra aplicación importante de las ciencias de la Tierra en el estudio de la biodiversidad es el uso de la teledetección o imágenes satelitales, que entonces nos permiten, como se muestra acá en esta imagen, evaluar cuáles han sido los cambios, por ejemplo, en la vegetación, que es lo que representa la imagen, o en el uso del suelo, entre dos periodos de tiempo. Por ejemplo, acá vemos cómo ha variado la abundancia de la vegetación entre 1990 y 2015 en un lugar en Estados Unidos. También se puede aplicar a investigaciones relacionadas con conservación. ¿Por qué? Porque partiendo del hecho de que la geodiversidad, que se entiende como el conjunto de elementos geológicos, es decir, los suelos, las rocas, los cuerpos de agua, y entendiendo que en estos cuerpos se desarrolla la biodiversidad, entonces es necesario o sería pertinente incluir dentro de los estudios de conservación propuestas para preservar también la geodiversidad, porque al final, si queremos preservar la biodiversidad, entonces es importante preservar el ambiente donde se desarrolla la vida. Y una última aplicación que quiero mencionar es el desarrollo de modelos predictivos. Los modelos predictivos entonces se construyen a partir de estas variables que se estudian del pasado, es decir, de temperaturas del pasado, condiciones de salinidad, condiciones de humedad, y a partir de lo que se conoce del pasado y lo que se conoce del presente, entonces podemos predecir a través de modelos cómo se va a comportar determinada variable. Y es así que en los estudios de cambio climático, entonces se puede hablar de hacer predicciones de cuánto va a ser el aumento global de la temperatura y de esta forma también tomar decisiones informadas para ralentizar estas elevaciones o estos cambios ambientales. Ya para cerrar, voy a mencionar un ejemplo específico. Esto forma parte de mis estudios de doctorado, que se enfocaron en el uso de biomarcadores para reconstruir condiciones pasadas. En este caso es un estudio que se presentó en el año 2023, y el estudio tenía el objetivo entonces de identificar qué tipo de organismos estaban produciendo o generando la disolución de carbonatos, o son responsables de la disolución de carbonatos en el fondo marino. Este es un proceso que tiene mucha importancia en las ciencias naturales, porque pues, la disolución de carbonatos forma parte del ciclo del carbono, un ciclo vital para el sistema Tierra. Y en este estudio, entonces, combinamos el estudio de biomarcadores
que se ve algo así como esto, donde cada pico representa un biomarcador distinto, y lo combinamos con análisis genéticos, y la combinación de estos elementos entonces nos permitió identificar la biodiversidad microbiana presente en la superficie de esos carbonatos que estaban sufriendo procesos de disolución, pero además identificar el organismo más abundante que estaba presente en la superficie de los carbonatos. Y haciendo la combinación con el estudio de los biomarcadores, que entonces señalaban efectivamente que los organismos también concordaban con los organismos más predominantes en la superficie. Entonces pudimos, a partir de este estudio, indicar que el organismo que estaba potencialmente generando la disolución de los carbonatos son estas bacterias, bacterias metanotróficas, que son bacterias que oxidan el metano en presencia de oxígeno. Y entonces se logró hacer una inferencia de la importancia de estos organismos dentro del ciclo del carbono y del proceso de disolución de los carbonatos en el ciclo, en el ambiente marino. Ya para cerrar, quiero pues, mencionar tres aspectos que creo que engloban lo expuesto en esta presentación en relación a las ciencias, a la biodiversidad y la importancia de las ciencias de la Tierra para su estudio. Primero, la investigación geocientífica entonces es central para comprender los contextos de la biodiversidad actual, para medir y comprender los cambios que ha sufrido la biodiversidad y que puede sufrir la biodiversidad, y para tomar decisiones responsables e informadas sobre el futuro. También las geociencias entonces nos permiten comprender las condiciones pasadas y usar esta información del pasado para comprender cómo nuestro planeta y cómo la biodiversidad puede reaccionar ante los desafíos del presente y del futuro. Y finalmente, quiero resaltar entonces también la importancia de la geodiversidad y de la conservación de la geodiversidad, por cuanto proporciona las condiciones ambientales que sustentan el desarrollo de la vida en sus distintas formas, y también influencia los procesos evolutivos y los patrones de distribución de las especies, contribuyendo así entonces a la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexma. Creo que los que no somos expertos en ciencias ambientales ya tenemos unas ideas mucho más claras de su utilidad para entender y estudiar la biodiversidad. Entonces tendremos unas preguntas al final al respecto. Claro que Ahora sí. vamos a pasar a la ponencia de Orlando Aguilera Espinosa. Orlando Aguilera Espinosa es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con una maestría interdisciplinaria del Museo Nacional de Historia Natural de París, bajo la especialidad de antropología. Actualmente es doctorante en antropología del ambiente en la Escuela Doctoral Sciences de la Nature et de l'Homme, Evolution et Écologie del Museo Nacional de Historia Natural de París. Su investigación se centra en la entomofagia, la cadena productiva y los conocimientos locales, abordando estas temáticas desde un enfoque que analiza la relación entre los seres humanos y su entorno. Y el título de su ponencia es Las hormigas culonas, biodiversidad y saberes locales en el marco de la COP16. Bienvenido, Orlando, te escuchamos. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Frederico, por la presentación y muchas gracias a la Alianza por este espacio para poder, digamos, reflexionar y hablar un poco sobre la diversidad. Mm, Voy a presentar, espero que puedan ver ahí la presentación. ¿Están viendo? ¿Sí pueden ver la presentación? Creo que ahora sí.
Sí. Bueno, entonces, bueno, creo que la presentación pues ya dijo varias cosas sobre mí y de quién soy. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a todos, a los asistentes y Frederick por la invitación. Y bueno, mi tema es sobre las hormigas culonas. Mi idea es presentarles la biodiversidad a través del prisma de este estudio de las hormigas que pues son bien, digamos, como características de Santander, pero que también se encuentran en otras regiones del país, ¿no? También, por ejemplo, se encuentran en Casanare, que también es donde desarrollo mi parte de mi trabajo. Bueno, dentro del contexto, mi tesis de doctorado también se- se encuentra dentro de un gran proyecto que se llama LatinSect, que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación de Francia y que tiene como principal objetivo el patrimonio, los saberes locales sobre el consumo de insectos en América Latina. Por otro lado, pues en Colombia tenemos un colaborador muy importante que es el Instituto Humboldt, particularmente con los investigadores John Neita y Claudia Cárdenas y dentro de los temas que más, digamos, me interesan dentro del doctorado a desarrollar es el patrimonio, la colecta y el comercio de hormigas en los departamentos de Santander y Casanare. Dentro de las preguntas de investigación son qué lugar ocupan estos insectos en las comunidades y por otro lado, cómo se articulan las relaciones entre las hormigas y las comunidades. Los métodos son principalmente de las ciencias humanas, de la antropología, entonces son entrevistas semiestructuradas, cartografía participativa, observación participante, biología también para entender el comportamiento de los insectos y cómo se relacionan como con su ecosistema. Y también la historia, pues para tener un contexto de todo lo que ha sucedido en esas regiones. Bueno, sabemos que Colombia pues es un país megadiverso. Pero creo que también es importante resaltar, tener algunas cifras, como por ejemplo que somos el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en anfibios y peces, y el sexto en mamíferos. Pero digamos, hay también otros órdenes que pues, pasan un poco desapercibidos o que no les prestamos tanta atención, y es como los insectos, los invertebrados. Y pues con referencia a mi investigación, hay una cifra bastante interesante y es que hay 900 especies de hormigas identificadas en Colombia. Algunas de ellas se consumen en algunas regiones, que eso lo vamos a ver más adelante. El lugar de estudio, como mencionaba, pues se concentran en dos municipios, uno en Santander que se llama Guadalupe y el segundo se llama Pora y se encuentra en Casanare, que es más o menos como entre 2 horas y media más o menos en automóvil desde Yopal. Y dentro del contexto, pues vemos varias noticias, ¿no? Vemos varios medios de comunicación que hablan sobre la pérdida de la biodiversidad, que es uno de los principales objetivos de la COP, de la Convención sobre la Diversidad Biológica, y es frenar esa pérdida. Hay em, algunas causas como los incendios y como digamos también es interesante, por ejemplo, ese titular del Tiempo en donde habla sobre la pérdida de biodiversidad y su relación con la escasez de alimentos. Otros, pues, digamos, como otras, y también como otros científicos, entomólogos y, bueno, biólogos que también hablan sobre la sexta extinción de los vertebrados y de los insectos. Y, bueno, esto, pues, como se ve, es un poco preocupante. Ahora para entrar, digamos, un poco en contexto ya con mi trabajo, voy a explicarles un poco de biología para que puedan entender un poco sobre las hormigas culonas. Y este género, digamos, cuando hablamos de hormigas culonas, se encuentra dentro de lo que llamamos como hormigas cortadoras de hojas o hormigas arrieras. Y este nombre se da, es por lo que nosotros podemos observar, yo creo que la mayoría lo hemos hecho, de encontrar esas largas filas de hormigas transportando hojas, ¿no? Que van llevando hasta su nido. Entonces, en Colombia, en este estudio he encontrado que hay tres especies que se consumen principalmente en Casanare, que son Ata levigata, Ata cephalotes y Ata sexdens. Las hormigas transportan, como dije, pues material vegetal principalmente, entre esas hojas, frutos y flores, los cuales son llevados al nido y en el nido pues ellas cultivan un hongo del cual se alimentan. Entonces pues no son herbívoras en sentido estricto, pero pues sí pueden provocar daños importantes a cultivos agrícolas. Entonces, bueno, dentro de estas hormigas se encuentran varias castas dentro de un mismo hormiguero
Y cuando hablo de castas quiere decir que son varios individuos de la misma especie, pero que tienen características morfológicas muy diferentes. Y estas características responden a funciones determinadas para cada casta. Entonces, por ejemplo, si vemos de derecha a izquierda, la primera imagen es una reina. Una reina es la que llamamos hormigas culonas, y se caracteriza por su gran tamaño en el abdomen. También se encuentra el macho que también está al lado, pero ahí no la tengo en la fotografía. Y más adelante se encuentran las hormigas soldado, ¿no? Que se caracteriza por una mandíbula bastante grande y pues su principal tarea es defender el nido, proteger el nido. Se encuentran las obreras menores que se caracterizan más por transportar ese material, pero también por cuidar y proteger el hongo del cual se alimentan. Es importante también mencionar que dentro de los estudios, hasta ahora lo que hemos visto en Santander sobre todo en Casanare, las únicas castas que se consumen son las reinas. Son las reinas aladas y pues debido pues la cantidad grasa que se encuentra en el abdomen. Y otra cosa que también es importante mencionar es el vuelo nupcial. El vuelo nupcial es en el momento en el cual los machos y las hembras o las reinas, las futuras reinas, salen del nido, vuelan, se acoplan en el aire y luego pues comienza nuevamente el ciclo de reproducción. Luego entonces la reina cae en el suelo, se quita las alas, se entierra y posteriormente pues va a fundar otra colonia. El vuelo nupcial es importante porque va a ser el único momento en el cual este tipo de hormigas, o sea, las reinas, estarán disponibles para poder ser capturadas por las comunidades. Ahora también pues quería mostrarles un poco las diferentes percepciones de las hormigas de este género, ¿no? Entonces, por un lado, vemos a la izquierda una citación de un artículo científico en cual las hormigas arrieras son consideradas hormigas plagas debido a los daños causados a los cultivos agrícolas, pero incluso también en las zonas de ganado, de ganadería. Por el otro lado, vemos las hormigas culonas en riesgo de extinción, dice el titular en el tiempo, ¿no? En el cual dice que es debido a la captura de las reinas. Y por otro lado están las hormigas culonas, donde se muestra, digamos, estos insectos con propiedades de un alimento afrodisíaco o analgésico. Entonces, como vemos, pues estas percepciones son un poco contradictorias. ¿Sí? Por un lado, están en riesgo de extinción, según ellos. Por otro lado, también pues es una plaga y por otro lado es un alimento con alto valor nutricional. Entonces, por ello, quería mostrar de que estas percepciones, digamos como que carecen un poco de un sentido holístico, de cierto modo, todas son válidas, pero creo que lo importante es ver también, o quiero mostrar un poco a través de los saberes locales, de que hay una diversidad biológica y que esa diversidad biológica está relacionada intrínsecamente con la cultural. ¿Y esto para qué? Para mostrar un poco también la percepción, que la percepción de las hormigas por las comunidades va mucho más allá de estas tres que acabo de mencionar y es un poco más holística. Entonces, para ello, pues voy a mencionar un poco a Toledo, que es un investigador mexicano que ha trabajado bastante la parte de saberes locales y en el cual, pues cito, dice, toda cultura que habita un determinado territorio subsiste, persiste y resiste por su soporte o envoltura natural. La naturaleza soporta la cultura y la cultura da sentido a la naturaleza inmersa en su territorio. A través de un enfoque etnoecológico, lo que pretendo un poco es tratar de entender las relaciones entre humanos y no humanos, adoptando una perspectiva un poco más holística, en el cual las creencias o el cosmos se relacionan con los conocimientos, pero además con la praxis, que son las prácticas que las comunidades desarrollan. Y pues bueno, eso es lo que pues llamamos saberes locales, que prefiero esa connotación que los saberes tradicionales porque digamos como que la palabra tradicional hace más como un poco más referencia a algo que es inmutable, que no se mueve, pero como vemos los saberes locales evolucionan, cambian, sí se heredan de generación en generación, pero no solamente están relacionados con comunidades indígenas, sino también campesinas, afrodescendientes. Entonces, pues por eso opté un poco por el término de saber local. Y bueno, aquí ya comenzamos a ver un poco, a entrar en materia sobre los saberes locales. Este es un calendario estacional
que es el fruto de de un taller participativo con la comunidad de Empore Casanare, en el cual la comunidad lo que hizo fue una relación entre el tiempo o el clima con el comportamiento de las hormigas culonas. Entonces, como vemos, hay un tiempo y ese tiempo, el clima está relacionado especialmente con el vuelo nupcial y como vemos, el vuelo nupcial comienza con el inicio de las temporadas de lluvias y solamente ocurre en un tiempo muy específico del año, es para aproximadamente un mes o dos, máximo 2 meses, en el cual salen 3 veces las hormigas. O sea, hay 3 vuelos nupciales. O sea, que es, digamos, como, es algo muy preciso en el tiempo. Por otro lado, también vemos que también las comunidades dicen, ya saben exactamente cuándo cargan hojas, cuándo se entierran. Y bueno, aquí vemos también un término que dice bachacos. Los bachacos pues también es un nombre vernacular que son utilizados por estas comunidades, especialmente en la Orinoquía, que hace referencia a las hormigas culonas. Bueno, también aquí vemos que unas clasificaciones vernaculares, es decir, que son comunes, que la gente, y aquí lo interesante y que quiero mostrar un poco es que son 3 especies determinadas por la ciencia y que esas 3 especies también responden a hábitats muy diferentes, muy específicos y que las comunidades los tienen muy claro. Entonces, por ejemplo, Atale vigata, que es la sabanera, se encuentra en hábitats de sabanas naturales o de ganadería. Por el otro lado, la playera se encuentran en zonas de inundables, más cercas a los ríos o quebradas. Y está la montera, que hace referencia al monte, ¿no? Al bosque. Y por eso ahí vemos en la foto de la derecha que Atta cefalote se encuentra en zonas de vegetación bastante altas, arbustivas, y donde características de mayor humedad y con un suelo un poco más oscuro. Ahora, pues para poder un poco entender, eh, me voy a centrar en el vuelo nupcial. Y en el vuelo nupcial podemos ver como esa movilización de saberes y que esa movilización de saberes está relacionado con el tiempo, con el clima, con el comportamiento de algunas especies diferentes a las que se consumen, el comportamiento de las mismas especies y de todo esto se relaciona. O sea, los saberes relacionan todo esto de una forma amplia. Entonces voy a explicar un poco el diagrama. Eh, las comunidades intentan predecir el día del vuelo nupcial y como lo decía, estas inician en la temporada de lluvias. Entonces, el día del vuelo nupcial normalmente es precedido, o sea, 2 o 3 días antes se deben presentar fuertes lluvias y posteriormente las termitas, que todavía no se han identificado, y también las hormigas monteras, principalmente en Santander, son consideradas una señal. Es decir, cuando ocurre el vuelo nupcial de tanto de termitas como de las monteras, para ellos es un indicador de que al siguiente día va a ocurrir el vuelo nupcial. Por otro lado está el comportamiento de las mismas especies. Entonces ellos les llaman, por ejemplo, alborotarse al momento en que salen una gran cantidad de obreras y soldados a proteger el nido. Entonces se alborota el nido. Por otro lado está chinearse. Y chinearse hace referencia a la china, y que es como se conoce al macho. Entonces, cuando dice chinarse es porque hay una gran cantidad de machos alrededor de las bocas de los nidos. Entonces, estos 2 comportamientos quiere decir que dentro de dentro de pocas horas se va a ocurrir el vuelo nupcial tan esperado. Pero también hay otros comportamientos como de aves. Entonces, digamos en una zona en particular, no todos los nidos se presenta vuelo nupcial. Entonces, como a veces ahí pueden haber lugares donde pueden haber muchísimos nidos, entonces las aves también, que también se alimentan de de estos insectos, sirven de indicadores para saber dónde está ocurriendo el vuelo nupcial. Y aquí en la imagen, pues vemos a don Enrique cogiendo hormigas culonas en Casanare, en Yopal. ¿Ves? Entonces, como vemos, tiene puesta una gorra, unas botas, porque las mordeduras de los soldados son bastante fuertes. Y también vemos que el clima en ese momento, el día de la recolecta, es bastante específico y es lo que ellos llaman resolana. Entonces, tiene que haber sol, pero no mucho. Entonces, tiene que haber un continuo pasaje de nubes. Entonces, hay una sensación de bastante humedad. Ahora, los saberes no solamente se encuentran en el vuelo nupcial, también se encuentran en las preparaciones. Entonces vemos a la izquierda cómo doña Nidia prepara una arepa
de hormigas culonas, con topocho, que es un plátano de la zona, con cilantrón, que es un cilantro, digamos, como salvaje, se muelen y se mezclan para poder hacer unas arepas que luego se ponen encima de hojas de plátano para hacer asadas. Y por otro lado, eso es en Casanare, en Santander, lo que vemos es que el consumo es muy diferente, se consumen son tostadas y también hay un saber, un saber muy específico y es saber cuál es el momento que se tiene que mantener para obtener una correcta tostión que va a permitir un buen sabor, pero también va a permitir preservar ese alimento durante mucho tiempo. Y bueno, las hormigas dentro de las relaciones sociales, ¿no? Son tejedoras de relaciones y voy a explicar un poco por qué. Por un lado, el regalo. Cuando hago mención al regalo, tiene dos connotaciones. Por un lado, las comunidades consideran de que las hormigas culonas son un regalo de Dios. Y esto es debido a que principalmente pues las hormigas no son sembradas, no se cultivan, o sea, no se ha podido domesticar, no se pueden cultivar, no se pueden sembrar y nadie las cuida. Entonces es un regalo de Dios y por ser un regalo de Dios deben ser compartidas. Entonces, la otra connotación es este regalo, ¿no? Entonces, a pesar de que las comunidades, obviamente, pues sí, el comercio de hormigas es bastante conocido en Santander, entonces sí, una gran parte las venden. Otra parte se deja para el consumo de la familia y dentro de esa parte del consumo que es para la familia, siempre se deja una parte para familiares, amigos que no pudieron ir a recoger o que viven fuera de la zona, entonces siempre les piden o les demandan a sus familiares que por favor les guarden un poco porque pues extrañan el sabor a las hormigas culonas. Está la invitación y el piquete. El piquete es como es una comida entre el desayuno y el almuerzo. Y entonces aquí lo que quiero mostrar en la foto es esto es en Santander, en Guadalupe, donde estas personas se reúnen en un sitio que le llaman el Cerro El Mirador y hacen un piquete. Y estas personas, lo curioso es que todas, digamos, una parte de estas personas son familiares del propietario del terreno donde hay una gran cantidad de hormigueros, pero no solamente están los familiares, están amigos, están vecinos que son invitados a participar. Entonces, cada uno lleva, aporta algo, carne, yuca, en fin, lo que quieran. Y además se les invita a poder participar, o sea, se les separa un nido y es una demostración de cariño, de afecto, ¿sí? Entonces, ahí y por otro lado, el cocinar en familia, ¿sí? Esto se cocina no individualmente, hay diferentes, digamos, como divisiones de tareas. Entonces, unas personas lo que hacen es despatarlas es quitarles alas, em, patas y cabeza. Otros las tuestan, otros las muelen, entonces, pero todo esto es en familia, es algo colectivo. También el consumo en algunas partes. Y bueno, como conclusión y como apertura, entonces, pues, ¿cuál es la importancia de la diversidad para nosotros? Y creo que una reflexión que quiero dejar es que la biodiversidad, nosotros hacemos parte de esa biodiversidad, como lo mencionaba también Alex en la anterior presentación, y que esa biodiversidad está relacionada con la parte cultural. Es imposible desvincularla. Es más, de hecho, hay estudios en los que muestran que en los países donde hay una mayor diversidad biológica también hay una mayor diversidad cultural, ¿sí? Entonces, esto está intrínsecamente relacionado. Y por otro lado, como vemos, la biodiversidad en este sentido está relacionada con muchas cosas. O sea, digamos, por ejemplo, a través de las hormigas podemos ver de que este insecto está relacionado con otros animales, ¿sí? Como otras aves, o sea, que hace parte de un ecosistema, de una cadena trófica. Y está también la parte de alimento. Entonces también es importante la diversidad porque puede ser un alimento, puede ser una fuente de recursos, de recursos de ingresos monetarios importantes, pero también está la parte social, ¿no? ¿Qué sería la biodiversidad? Si no estuviera la biodiversidad, si no estuviera ese insecto, ¿cómo se conformarían esas redes sociales? Probablemente se afectarían muchísimo. Entonces, pues, una de las reflexiones que quiero dejar un poco es la importancia de los saberes locales y del diálogo de conocimientos entre conocimientos científicos y conocimientos locales. Y ya para cerrar, me gustaría como
pues resaltar esta frase de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, que fue dicha durante la inauguración de la COP16. Y dice, la naturaleza no es un recurso, la naturaleza es la fibra de la vida que hace que nosotros mismos también seamos posibles. Yo digamos como que me atrevería un poco a sugerir de que es más que la naturaleza es más que un recurso, ¿sí? Y esto, digamos, lo interesante de esta frase para mí es que abre como que se muestra ese cambio de paradigma, ¿no? De esa separación entre naturaleza, o sea, entre el hombre y la naturaleza. Entonces, esta es la reflexión que quería dejar. Pues agradezco inmensamente a las personas que me colaboraron, que pude trabajar con ellas, que me tuvieron paciencia, tanto en Casanare como en Santander. Y pues muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Muchísimas gracias, Orlando. Creo que nos ha quedado muy claro la articulación, el vínculo entre la cultura y la biodiversidad, con este ejemplo de la cultura, el consumo, las hormigas culonas en el Casanare y tendremos también unas preguntas interesantes al respecto. Eh, por ahora vamos a pasar la palabra a Eric Daniel Camargo Guzmán. Eric es historiador y abogado, articulista e investigador de conflictos ambientales, activista comprometido con la vida y los ecosistemas y trabaja en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Bueno, entonces Eric, te vamos a dejar la palabra para que nos presentes tu presentación y que veamos un poco, que nos adentremos aún más en la perspectiva humana sobre la biodiversidad o de qué manera algunos seres humanos tratan de protegerla. Ok, muchas gracias por estar presente y por escucharme, por esta invitación, ¿no? Voy a empezar hablando de la modernidad, ¿no? Desde la modernidad y la pretendida igualdad que se ha impuesto a través del liberalismo, ha venido también una amenaza, que es el de la uniformidad de las cosas, ¿no? O sea, esta igualdad también ha ido arrasando con la diversidad digámoslo, en general, la diversidad a secas, incluso dentro de Europa, lo que no entra como los valores de esta civilización occidental o de este nuevo liberalismo. Pongo este mapa, bueno, se ve un poco difuminado, pero para hacer referencia, por ejemplo, en Francia, se ha impuesto incluso una lengua, la del centro de París, sobre la gran diversidad de lenguas que existían allí. Entonces se ha venido uniformando incluso al ser humano, y eso también ha tenido una dimensión entre la naturaleza y los distintos pueblos, ¿no? Se creó esta idea, sobre todo con el auge del positivismo, que en Latinoamérica parece que todavía no hemos superado, de la lucha entre civilización y barbarie. Todavía lo escuchamos a veces en los discursos políticos, que se habla de bárbaros, otros se hablan como representantes de la civilización, y que ha sido una lucha constante prácticamente desde la conquista, que es, digamos, el hecho moderno por antonomasia, y que inaugura este periodo histórico, ¿no? Y bueno, dentro de eso se habla de una épica o un objetivo existencial del ser humano, que es el dominio de la naturaleza, conquistar, dominar a las fuerzas de la naturaleza para construir esta sociedad humana civilizada, moderna, que se basa precisamente en dominar todo esto para los objetivos particulares de determinados grupos humanos, ¿no? Y vemos cómo la naturaleza ha venido siendo cada vez cercada por esta modernidad, por la nueva civilización humana. Pero hablando de diversidad, creo que la diversidad es mucho más, o sea, la diversidad es mucho más profunda. Más allá de la biodiversidad, es un hecho natural. O sea, desde lo inerte, desde las partículas subatómicas hasta los astros. O sea, no hay ni un solo planeta dentro de nuestro sistema solar igual. Mucho menos no hay estrellas iguales, no hay ningún exoplaneta de los que hemos descubierto que sean semejantes. Todos tienen su cuota de diversidad, y eso mismo sucede para las formas en que la vida ha venido cobrando su existencia en este pequeño grano de arena cósmico que es la Tierra, que hasta donde sabemos es el único sitio donde hay vida hasta ahora, pero hemos visto cómo la vida ha logrado transformarse en una multiplicidad de formas
increíble, y que esto es lo que representa como tal la biodiversidad, que entonces dentro de la vida vemos también, bueno, la diversidad de especies, la diversidad cultural, la diversidad humana, cómo es tan rica, tan profunda, pero que todo está bajo la misma amenaza uniformadora ahorita de el modelo moderno occidental, que habla incluso de una igualdad, pero parece que es una igualdad de que todos tienen que amoldarse a un modelo, y lo que no encaja ahí es distinto, es contra, es agresivo, y hay que exterminarlo, ¿no? Se nos dice incluso cómo tiene que ser un bosque, ¿no? Los bosques sembrados, cómo se cultivan, muy distinto a un bosque primario, cómo tiene que ser el cultivo. Vemos ahorita el auge de los monocultivos, cómo irrumpe y destruye enormes hectáreas de territorios de la naturaleza, en lugar de el policultivo, un cultivo diverso, donde habitan varias especies. Y bueno, todo esto ha surgido, todo esto me ha dado, digamos, como que personalmente una inquietud. Desde muy joven he tenido una inquietud por el activismo y por la participación, no solo en la lectura, sino también en la acción directa, y más en un contexto de un país que desde mi infancia está sujeto a las derivas autoritarias y a la polarización, donde entonces también incluso la diversidad de pensamiento se ve amenazada si no te encajas en ninguno de los modelos que están en conflicto, ¿no? Y bueno, eso ha impulsado, digamos, que estas inquietudes intelectuales hayan buscado otros horizontes, ¿no? Y estos horizontes se han encontrado estudiando los problemas de Venezuela, los problemas de la naturaleza, por qué Venezuela es como es, el problema del petróleo, de la dependencia, y de allí como que fui cayendo en una clave que, bueno, es que hay un tema que es precisamente ver a la naturaleza como un recurso a explotar, a exprimir, para darle a las ciudades y darle a esta civilización los recursos necesarios para seguir creciendo y desarrollándose. Y les confieso, desde joven incluso caí en la pueril idea de pensar de que el desarrollo, de tener una Caracas de 30 millones de habitantes era lo necesario, pero precisamente los estudios y experiencias personales me llevaron a darme cuenta de lo errado, y que al contrario, la lucha tiene que ser por la naturaleza. ¿Por qué? Porque lamentablemente la misma amenaza que tiene la naturaleza es la misma amenaza que tenemos los humanos en nuestros proyectos de vida, incluso en el desarrollo de nuestras individualidades, ya que se nos quiere uniformar. Y a veces ese activismo yo lo he visto como un poco cómodo desde la ciudad, y ha sido mi derrotero personal. Entiendo que incluso hay derroteros distintos, como el de las comunidades indígenas, que se ven directamente amenazadas por la amenaza a la biodiversidad, por la amenaza a su diversidad cultural, a su diversidad étnica, incluso diversidad de género dentro de las comunidades indígenas. Y especialmente en Venezuela ahorita, la amenaza a los movimientos indígenas es fuerte. Los movimientos indígenas son los que están incluso de frente en la lucha por la protección de los territorios. Aquí vemos imágenes de la prensa venezolana. Con la bandera está Virgilio Trujillo, quien fue asesinado en agosto del 2023 por defender un territorio indígena. Y bueno, actualmente en ese contexto Venezuela, y bueno, el activismo que nosotros hacemos para luchando, investigando y tratando de movilizar a la sociedad, ha sido enfocado en las amenazas que hay ahorita para la biodiversidad y la diversidad en general, ¿no? Actualmente en Venezuela se ha desarrollado lo que es el Arco Minero del Orinoco, que es fue un proyecto minero originalmente dedicado a grandes empresas para que vinieran a explotar los recursos minerales de la Amazonía venezolana, que a partir de las sanciones impuestas en 2017 por Estados Unidos, varió, y ahora el proyecto quedó inconcluso, pero abrió la puerta para la minería ilegal, que ahorita ejercen grupos armados. Sin embargo, como ven, en el discurso del Estado todavía se ve la idea de que hay que construir un estado minero sobre la Amazonía. No importa las consecuencias que eso traiga a la destrucción de estas selvas, de las cuencas hidrográficas, de la cuenca del Orinoco, de la cuenca del Amazonas. No, lo importante es el progreso, el desarrollo, y acabar además con los pueblos indígenas que resisten allí a este avance.
Pero este problema no es único de Venezuela tampoco. Como vemos, la prensa mundial está llena de noticias de minería ilegal desde el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil. O sea, es un problema que trasciende las fronteras y que por eso nos debe llamar a la unión, a la articulación de esfuerzos, porque lo importante es la vida. Aquí más o menos cómo ha sido desarrollándose el proyecto de explotación para la selva amazónica de Venezuela. El arco minero, fíjense, cubre una superficie de 111.846 kilómetros cuadrados aproximadamente y comprende la cuenca de ríos tan importantes como el Orinoco, como el Caroní, que son fundamentales tanto para la generación de energía eléctrica como para la existencia de las selvas y de los parques nacionales del Caura y del Caroní. Y la minería artesanal, esto es una planta de minería artesanal, cada vez parece que es menos artesanal, ¿no? Requiere una capacidad técnica y unos equipamientos que parecen ya más bien gran minería. Esta ha venido arrasando, esta es foto del Parque Nacional Yapacana, un área protegida fuera del sitio demarcado por el arco minero del Orinoco, pero que bueno, a través de la crisis económica venezolana y la apertura a la minería en estas zonas del Amazonas ha hecho que todo el territorio amazónico venezolano se convierta en un centro minero y bueno, la devastación ha sido lamentable y el rol del Estado ha sido fundamental. Esta es la página web de Camimpec, la compañía minera militar que ahorita incluso se está interviniendo en estas minas en parques nacionales donde expulsan a los grupos irregulares que controlan estas minas para imponerse ellos, no para restaurar el ecosistema y defender la naturaleza, sino ahora para Camimpec explotar la naturaleza. Estos videos de YouTube donde el ministro de ecosocialismo, el ente encargado de defender los parques nacionales y las áreas protegidas, habla de que la minería es parte de la política del Estado venezolano y defender la explotación minera. Es decir, la persona que se debe encargar de frenar esto es quien la promociona. Desde el observatorio hemos hecho investigación y hemos tratado de documentar todos los desastres y los conflictos socioambientales que se vienen publicando anualmente en nuestros informes de la situación socioambiental de Venezuela que están en nuestra web, públicos, como el índice de los derrames petroleros, de incendios, de problemáticas. Aquí tienen las últimas cifras que tenemos del 2023, la cantidad de derrames petroleros, de accidentes, como el lago de Maracaibo y otras zonas de sacrificio están siendo cada vez más deterioradas. El lago de Maracaibo desde la década del 20 del siglo XX viene sufriendo por la industria petrolera, pero hoy en día ha llegado a unos niveles críticos, de verdad, y parece que el Estado no le importa, y bueno, parte del activismo de nosotros es tratar de recuperar eso. La deforestación está avanzando a niveles increíbles, no solo en los bosques, también en las ciudades. Esto es en Caracas, donde los vecinos se han opuesto a la destrucción de un bosque urbano, de un parque municipal que simplemente es un bosque, no hay sillas, no hay nada, es un bosque que está allí, que por la legislación ambiental venezolana está protegido, y sin embargo, ahorita los nuevos desarrollos urbanísticos están buscando destruir estos bosques, como se explotan bosques de parques nacionales para la producción de carbón vegetal, que desde el Estado, incluso con el aplauso del gobernador de la región, se anuncia con bombos y platillos que se está exportando a otros países, como bueno, esta es la nueva fuente de riqueza nacional, la destrucción de los bosques y de los parques nacionales, que también son rentabilizados y comercializados para construir urbanismos de alto nivel para funcionarios públicos o para actividades turísticas que van en contra de las regulaciones ambientales y que ponen en peligro a las especies que allí conviven. Sin embargo, no todo es malo. También hay alternativas y la lucha del activismo está constante allí, tratando de defender a la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo en Carora de mapeadores del agua que se encargan, ellos mismos se encargan de hacer el mapeo en sus comunidades del agua y de las problemáticas que tienen las cuencas, para así ellos organizar cómo van a hacer su accionar, qué medidas tienen que tomar, tanto contra el Estado, contra las empresas o grupos irregulares. En el otro tenemos el grupo ecofeminista de Acción Cosecha,
que están creando cooperativas de agricultura orgánica para defender los territorios. También, bueno, desde el observatorio hemos redactado un manual de herramientas jurídico-ambientales para comunidades activistas y se hacen talleres en comunidades vulnerables y que tienen conflictos para que ellos puedan entender, sobre todo porque hay problemas a veces en comunidades campesinas o rurales donde no tienen el conocimiento acertado de a qué instancia judicial acudir en determinados hechos, o por lo menos qué es la vía administrativa cuando la amenaza ambiental viene por un permiso del Estado y es legal. Entonces, bueno, tratar de ayudar a estas comunidades a que tengan las herramientas jurídicas para denunciar. Y bueno, aquí también tenemos otra organización que es fundamental, ganadora a principios de año del Nobel Alternativo, Secosesola, que agrupa varias cooperativas agrícolas que tienen una visión de una agricultura sostenible, sin fertilizantes, sin bioquímicos, y que además buscan la independencia energética y de la dependencia del recurso del agua, o de sus fuentes de agua, del Estado. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en 2018 hubo un apagón en Venezuela que duró 5 días, y bueno, la gente de Secosesola fueron casi que los únicos venezolanos que tenían energía eléctrica en ese momento, porque ellos tienen autoabastecimiento de energía, autogeneración, con plantas solares y molinos de viento. Entonces, bueno, yo invito a que la naturaleza hay que defenderla y que hay que seguir luchando en el mundo, en todos lados, ¿no? Y tratar de aprovechar estos espacios para seguir difundiendo tanto las amenazas, pero también los esfuerzos que se están haciendo para detener estas amenazas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric, por este panorama pues impresionante, ¿no? de los daños que padece la naturaleza en Venezuela, pero también del activismo de las personas que la defienden, ¿no? No sé si hay preguntas desde el público. Puedo hacer pasar el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Voy a ir en orden. Primero para Alexmar. Entonces tú nos dijiste algo muy interesante, ¿no? Que los modelos predictivos de la ciencia nos pueden dar índices, nos pueden dar previsiones de lo que podría pasar en un futuro, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, con base a los modelos que tú conoces, ¿cuáles son las tendencias actuales sobre el futuro de la biodiversidad? Y tendría también una segunda pregunta para ti, Alex Maria, que tú trabajas sobre microorganismos, sobre microorganismos como bacterias o microbios. Bueno, espero no decir una barbaridad ahí, pero digamos si nos podrías explicar cuál es la importancia también de estos microorganismos, ¿no? Porque uno que no es biólogo piensa sobre todo en la importancia de proteger al jaguar, proteger a un ave bonito, pero a los pájaros, pero no piensa de pronto en los microorganismos, ¿no? Para Orlando, mi pregunta sería si, como mencionaste, que había de pronto un cierto peligro sobre las hormigas culonas con posibilidad de su sobreconsumo. Bueno, expusiste un artículo que mencionaba eso. ¿Cuál es realmente el tamaño de ese peligro? Y si es el caso, ¿qué se podría hacer para contrarrestarlo? Pero sobre todo hablaste de la visión holística, ¿no? De la importancia de tener una visión holística de este asunto. Entonces quisiera saber qué es de la práctica del consumo y de la caza, no sé si está bien decirlo así, hormigas culonas, en las nuevas generaciones, si es algo que le interesa también a los jóvenes, o si tú ves ahí a veces la influencia de, bueno, las nuevas comidas, las comidas rápidas, etcétera, que podría ser una amenaza para esa comida, que es una comida local y no tradicional, ¿no? Entendí la distinción, pero que sí es una comida local, ¿no? Y bueno, para Eric, bueno, me pareció también fantástico tu trabajo, bueno, que ya empiezo a conocer bastante porque estuvimos
otra conferencia antes porque había leído tus artículos. Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera logran hoy en día en Venezuela articular las diferentes luchas locales, ¿no? Que como tú dijiste, ¿no? Una cosa es estar en Caracas, luchar para defender el bosque urbano, otra cosa es estar en la Amazonía o la Orinoquía. Sí, ¿será que hay encuentros, por ejemplo, del movimiento ecológico en Venezuela, que las personas de las diferentes regiones tienen oportunidades de encontrarse, de coordinar sus esfuerzos para buscar apoyos? De pronto ahí podrías contarnos más sobre tu organización, de hecho el Observatorio de Ecología Política, si es que juega ese tipo de papel. No sé. Entonces eso serían mis preguntas. De pronto les propongo que para las respuestas vayamos también en orden, empezando entonces con Alex Mar nuevamente. Listo. Bueno, muchas gracias, Fred, por las preguntas. Respecto a tu primera pregunta de lo que dicen digamos, los modelos, cuáles son las proyecciones, entonces creo que pues algo importante que dicen las proyecciones es que se prevé un aumento gradual de las temperaturas, que de hecho era un poco el gráfico que mostraba yo en la presentación, que era una proyección de las temperaturas hasta el año 2100. También dentro de los modelos, entonces también se puede ver que digamos, los periodos de variaciones en los periodos de lluvias y sequías, también aumento de los incendios forestales y particularmente en mi campo de estudio, que es principalmente los ambientes marinos. Entonces también las proyecciones muestran una tendencia a la acidificación de los océanos, que es algo que afecta directamente la vida y el desarrollo de la biodiversidad en estos ambientes. Tu segunda pregunta, que era respecto entonces a cuál es la importancia de los microorganismos dentro del sistema Tierra, dentro de los ecosistemas. Pues mira que las bacterias, que es específicamente, voy a hablar específicamente del tipo de bacterias con las que yo trabajé en mis estudios de doctorado, que son las bacterias aeróbicas metanotróficas. Estas son un tipo de bacterias que consumen metano, oxidan el metano en presencia de oxígeno. Entonces ellas tienen un papel regulador. El metano, pues habremos escuchado seguramente que es un potente gas de efecto invernadero. Los dos gases de efecto invernadero más potentes son el dióxido de carbono, CO2, y el metano. Y justamente las bacterias metanotróficas participan en el proceso de oxidación de metano, entonces de alguna forma son un sumidero de metano dentro del ecosistema. Además también hay importantes, digamos, avances, de hecho aplicaciones con el uso, por ejemplo, de estas bacterias. Se utilizan dentro de la biotecnología, entonces se busca, digamos, modificar un poco estas bacterias a condiciones que permitan que ellas oxiden la mayor cantidad de metano posible para de alguna forma aprovechar su capacidad de metabolizar el metano. Y así como estas bacterias, existen bacterias que oxidan compuestos de azufre y variedad de elementos, entonces, que ayudan de alguna forma a mantener el funcionamiento de los ecosistemas y también a compensar, como en el caso de las bacterias metanotróficas, pues la producción de metano, que es uno de los causantes del aumento de las temperaturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, Frederick. Bueno, entonces me preguntabas sobre
el titular que había puesto del tiempo sobre que hablaba sobre el peligro de extinción de las hormigas culonas. Bueno, esta fue, digamos, una de las primeras preguntas que comencé a tratar digamos, como que fue una de mis primeras preguntas sobre la sostenibilidad, teniendo en cuenta de que son las reinas las que se consumen. Entonces, pues si nos imaginamos toda esa cantidad de personas, porque son la mayoría de Santander las que consumen, las que colectan y las que, sí, entonces uno se preguntaría si eso no estaría afectando a la población. Hay varias cosas ahí. Uno es que estas hormigas tienen un tipo de reproducción llamado R, es decir, que en el momento del vuelo nupcial salen una enorme cantidad de machos y hembras a reproducirse y que normalmente, digamos, sin la acción del hombre, entre el 90 y el 95% de estos individuos van a morir. Entonces, digamos como que su forma de reproducirse es, o sea, tener una gran cantidad de individuos reproductores que van a morir, digamos, naturalmente en un gran porcentaje y solamente ese 5 o 3% que sobreviven sería lo normal. Entonces, digamos como que en esos términos no habría tanto problema por el consumo de hormigas culonas. Por otro lado, está el hecho también de que es considerada una plaga. O sea, por unas partes también es considerada una plaga. Entonces, digamos como que esto de cierto modo algunas personas lo pueden catalogar como un control cultural, ¿sí? Sin, digamos, como que la utilización de agrotóxicos que pueden ser peos, pueden ser realmente tener unos efectos pues bastante nefastos en la naturaleza. Y hay otras cosas que también hay que considerar también, y es el hecho de que sí es cierto que la mayoría por lo menos en las entrevistas que realicé en Santander, varias personas mencionaban que notaban una disminución en las poblaciones de hormigas culonas. Pero como vimos, ahí pueden haber muchos factores. Uno es el clima, ¿sí? Para que haya vuelo nupcial tiene que llover y pues como vemos hay un cambio climático y que las comunidades lo tienen supremamente claro. Entonces ese puede ser un factor, pero hay otros que se ven y es el cambio del uso del suelo. Entonces cuando hay una mayor urbanización, eh, eh, también el uso del suelo digamos, actividades agropecuarias muy intensivas o monocultivos, pues también van a afectar las poblaciones de hormigas. Entonces hay muchísimos factores. En este momento nosotros dentro del proyecto estamos trabajando, haciendo, digamos, como un protocolo para poder medir la sostenibilidad de la colecta, pero sería la primera, digamos, las primeras informaciones. Entonces va a ser la base y esto se podría medir a futuro. Entonces, digamos, hasta ahora va a ser como el inicio de ese protocolo. Y en cuanto me hablabas también sobre si hay consumo en los jóvenes, y sí, realmente yo quedé sorprendido que, o sea, la mayoría de la gente de todas las edades consumen, vi gente de 80 años colectando en hormigueros y de niños más pequeños de 10 años no, pero también se debe, yo creo que entre 8 y 10 años vi, pero digamos más pequeños no, es por las fuertes mordeduras y los graves, o sea, no graves, pero sí pueden causar lesiones que pueden ser dolorosas, los soldados. Entonces, digamos como que los padres no dejan tampoco que niños muy pequeños se acerquen a los hormigueros cuando están en el vuelo nupcial, pero sí vi niños más pequeños consumiendo hormigas. Entonces, es una tradición realmente muy importante en Santander, que es la más notoria. Si uno ve, por ejemplo, está impregnado en toda la identidad. Vemos esculturas, vemos logos que hacen referencia a las hormigas. Y en Casanare, que yo particularmente no sabía del consumo, me sorprendió muchísimo al ver que sí, o sea, digamos, es igual de generalizado. Lo que pasa es que de pronto no hay un comercio tan marcado como en Santander, pero el consumo o sea, hay unas preparaciones como las arepas de hormigas culonas que nunca las había visto. Y cuando mencionaba la visión holística, hacía, digamos, como referencia un poco a esto, ¿no? O sea, de pronto si vemos a las hormigas solamente como una plaga, pero
creemos que solamente puede ser por el hombre, cuando pueden haber muchísimos otros factores a tener en cuenta para, pues, para la conservación y el manejo de la comunidad, y digamos para no separar al ser humano de la naturaleza, ¿no? Sino para que haya más bien como una convivencia entre los dos, o sea, entre el ser humano y las otras especies. Muchas gracias. Bueno, hiciste una pregunta muy interesante porque ¿cómo articular estos esfuerzos? Bueno, si tuviésemos la respuesta, yo creo que lo que está pasando ahorita en el país ya estuviese en proceso de resolución. Yo creo que esa es la piedra filosofal que nos hace falta, ¿no? Porque lamentablemente, y muy especialmente desde 1998, que empezó el proceso político que está abierto hasta la actualidad y que polarizó mucho a la sociedad, eso también afectó a los movimientos sociales, ¿no? Por el movimiento, por ejemplo, ambientalista que existía antes de ese año, se dividió totalmente, ¿no? Entonces, entre los que apoyaban y los que no apoyaban a los grupos de gobierno, ¿no? Entonces, eso quebrantó mucho la capacidad de la organización social para articularse, ¿no? Y hoy en día existe mucha desconfianza, y bueno, y conforme ha aumentado la situación del Estado represivo, también a veces el encontrarse suele ser difícil. Sin embargo, eso no implica que no es imposible, ¿no? Y que no se ha dado. Por fortuna, bueno, Secosesol ha sido una plataforma que, bueno, precisamente articula varias cooperativas y que esa experiencia les ha ayudado también a articular con otras organizaciones. Y bueno, por ejemplo, desde el observatorio hemos participado con ellos en lo que se llama ahorita la Plataforma por la Transición Energética Justa en el estado Lara. Con ellos, obviamente ellos ya tienen la experiencia, ya ellos tienen autogeneración y bueno, desde allí se está tratando, incluso con articulación con organizaciones colombianas como Sensat, que nos han prestado información y manuales de energías comunitarias. Esto se ha tratado como de llevar a otros espacios donde, bueno, Secocesuela tiene acceso por el trabajo de las cooperativas, ¿no? También, bueno, recientemente se logró hacer, también en el estado Lara, que tiene una vida social muy fuerte, y bueno, es el estado fuera de la Amazonía venezolana con el mayor índice de talas existente, y además es en una región del semiárido, donde, bueno, estas talas están provocando además una crisis hídrica sin precedentes, que ya está desertificando regiones extensas del territorio que antes eran cultivables. Y bueno, esto ha movilizado mucho a estos sectores que se articularon en un comité de defensa del derecho humano para el acceso al agua, que empezó en Lara y que a finales del 2023 y a inicio de este 2024 ya se han logrado hacer 2 congresos nacionales con organizaciones y defensores del agua y del derecho al acceso al agua de todo el país, ¿no? Y que esto además ha llevado a la construcción de plataformas en zonas donde esta problemática, bueno, sí era padecida, pero no se había articulado una organización al respecto, ¿no? Bueno, desde el observatorio procuramos esta articulación, obviamente, es parte como que de nuestro norte como organización, porque creemos que sin eso nuestro trabajo también sería estéril. Simplemente recabar información, denunciarla, generar documentos de trabajo, o hacer el manual. Si esto no tiene vida, si eso no llega a las comunidades, si eso no ayuda a que las personas se organicen y utilicen esta información como herramientas para movilizarse, para proteger la naturaleza, para formarse, también es un trabajo estéril, o sea, no tendría sentido, ¿no? O sea, a pesar de que se llama observatorio, nuestra idea no es solo observar y planificar, sino también llevar a la acción directa esto, ¿no? Lamentablemente, bueno, en los últimos meses ha sido mucho más difícil a partir del último proceso de elecciones y del aumento de la represión. De hecho, aquí en la presentación mostraba la foto de los talleres que se están haciendo de las herramientas jurídico-ambientales en la comunidad de Morón, que queda en el interior del país.
por lo menos para allá ya se nos ha sido imposible visitar esa zona porque está militarizada, y cuando sabían que íbamos a volver para ayudar a la comunidad, para recabar información suficiente para hacer una demanda por la contaminación de la industria petrolera, se nos prohibió el paso, ¿no? Entonces ya la situación está complicada, ¿no? Igual teníamos varios proyectos ahorita en mente para hacer que la situación de seguridad personal para quienes vayan a participar en este proyecto, demandó cancelarlo, ¿no? Para evitar prisiones o persecuciones. De hecho, miembros del observatorio, incluyéndome, hemos sido hostigados en algún momento por nuestras actividades, ¿no? Entonces, el contexto es difícil, casi imposible, pero bueno, se trata, siempre hay espacios, y bueno, esa es la idea de mantenernos firmes y seguir consiguiendo estos espacios, generar la confianza suficiente con otras organizaciones para articular el trabajo y bueno, seguir luchando, digamos. Esto es un trabajo de hormiguita, hablando de las hormigas culonas, este es un trabajo de hormiguita que hay que hacer poco a poco, para ir construyendo ese tejido social que hace falta en Venezuela, sobre todo en este aspecto. Más que todo que la crisis económica, política y social a veces deja de lado el tema de la naturaleza. No, bueno, eso no importa, primero hay que hacer tal cosa, o bueno, que nos vamos a ir del país, bueno, ¿qué importa que se seque el río? Nos vamos para Colombia, nos vamos para Perú, dejamos eso. Entonces, bueno, la idea es como que tratar de quitar esa imagen negativa de que a pesar de todo no se puede hacer, sino que bueno, sí, siempre hay resquicios por donde uno meterse y tratar de construir esperanza y bueno, y de organizarnos. Muchas gracias, Eric. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Alexmar y Orlando también. Creo que ahora tenemos ideas más claras sobre la importancia de la biodiversidad demostrada por la ciencia. Su importancia, obviamente, en términos de que se trata de proteger la diversidad de la naturaleza, pero se trata también de proteger una biodiversidad importante para el ser humano, para nosotros, ¿no? Importante a nivel de nuestras condiciones de vida, pero también a nivel cultural, a nivel de nuestras prácticas, nuestras maneras de vivir, nuestros entornos. Entonces, bueno, esperemos que durante la COP16 se vayan a tomar buenas decisiones, que los gobiernos vayan a cumplir. Bueno, tenemos una toma de palabra desde el público para terminar, excelente. ¿Te quieres acercar, Ronnie? Si quieres. Para terminar, esa es una última pregunta. Dale. Gracias por la palabra. Gracias, Enrique. Pues bueno, básicamente filtrar dos preguntas. Me disculpan si es una barbaridad, no tengo mucho manejo del tema. Para ti, pues, quería preguntarte primero sobre las políticas ambientales en Venezuela, hacia dónde se proyectan, no solamente hacia la naturaleza, sino pues hacia estas comunidades activistas, si hay garantías para que ellos puedan ejercer sus funciones. Y segundo, para la doctora, ella mencionó o entendí que la Tierra se ha clasificado como en periodos en base a su edad. Actualmente estamos evidenciando muchos cambios climáticos y muchos de estos también pues han afectado mucho los recursos naturales y en parte, más allá del cambio climático, por la migración. Entonces, quería preguntarle a ella si ella considera que actualmente, porque mencionaba que cada periodo, cada etapa que ha tenido la Tierra, pues ha venido por un exterminio. ¿Ella considera que actualmente estamos viviendo un cambio de periodo? Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Entonces, empecemos con Alexmar. Si quieres puedes responder, Alexmar, y después Eric. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta interesante y que pues, genera también mucho debate actualmente. Porque sí, efectivamente, dentro de lo que llamamos el registro
de rocas. Entonces podemos evidenciar muchos cambios. Algunos de estos cambios de época o de periodo justamente han estado marcados por extinciones masivas, como pasó, como es el caso de la extinción de los dinosaurios, o mejor dicho, la extinción que el evento que produjo la extinción de los dinosaurios, pero han habido muchas extinciones dentro de la historia de la Tierra, creo que 5 importantes, y de hecho la extinción de los dinosaurios, que tal vez es como la más conocida, no ha sido la más importante. Y efectivamente la forma en que desde la estratigrafía, que es la que define estos periodos dentro del registro geológico, se han marcado estos cambios de época, ha sido justamente por la presencia dentro del registro de rocas de eventos significativos. ¿Sí? Eventos que, por ejemplo, indicaron una extinción masiva. Entonces, actualmente existe ese debate en si efectivamente, pues digamos, la época reconocida actualmente desde la estratigrafía es el Holoceno. Sin embargo, existe este debate por una propuesta que pues, se hizo desde principios de los 2000, de que entonces ya estábamos en una nueva época, ¿no? En el Antropoceno, debido justamente a la influencia del ser humano en la Tierra. Y efectivamente, pues no se puede negar la huella que el ser humano está dejando dentro del sistema. Sin embargo, justamente hace aproximadamente 2 meses, creo que eso ocurrió en junio de este año, si no me equivoco, tal vez mayo, desde la Asociación Internacional de Estratigrafía se decidió no definir una nueva época, es decir, que seguimos en el Holoceno y no estamos en una nueva época, en un Antropoceno. Esto porque, a pesar de que para nosotros es evidente el impacto del ser humano en los ecosistemas, en la naturaleza, no existen todavía evidencias definitivas y claras que marquen ese cambio, digamos, la huella del ser humano a nivel global, ¿sí? Tal vez existen evidencias muy locales, pero algo que marca el cambio de época es justamente encontrar evidencias a nivel global, y aún no se han encontrado. Yo considero que es algo que va a seguir siendo debatido. Existen grupos que van a continuar haciendo la recolección de evidencias para continuar avanzando en esta propuesta, y probablemente se logre en unos años, cuando sean presentadas nuevamente estas evidencias, pero creo que por ahora, por lo menos desde la geología y desde la estratigrafía, continuamos formalmente en el Holoceno, a pesar de que este término antropoceno sigue cobrando fuerza, y creo que sobre todo desde las ciencias sociales se continúa usando y se continúa impulsando. Gracias. Por favor, bueno, yo creo que esta imagen te responde la pregunta sobre las políticas, si existe alguna política del Estado en materia ambiental. Bueno, aquí tenemos el ministro de Ecosocialismo, equivalente a de Ambiente, diciendo que, bueno, que el arco minero es una política soberana. De hecho, fue una entrevista en el canal estatal venezolano de televisión. Este mismo ministro en mayo estuvo defendiendo y promoviendo la construcción de un parque recreacional con delfines en la isla de Margarita, algo que, bueno, desde lo ambiental es un sinsentido, y que además ponía en riesgo, y que por eso se paró, ponía en riesgo el último santuario de reproducción de especies marinas, que movilizó a los pescadores en defensa de eso, porque nos vamos a quedar sin trabajo. Y bueno, ahí hubo incluso un conflicto interno dentro de la cúpula del gobierno, porque salió el ministro de Pesca a decir que a él no le consultaron eso, y bueno, gracias a eso se paró, por un conflicto interno dentro de la cúpula del Estado. Si no tuviésemos ya este parque a punto de inaugurarse, ¿no?
Entonces, realmente, o sea, el Estado ahorita, su política es, necesitamos cubrir el dinero que la renta petrolera dejó de proveer, que para alrededor del 2008-2010 representaba el 80% de los ingresos fiscales del país, y que claro, con el colapso de la industria petrolera colapsó la capacidad del Estado de financiarse, y por ello se está impulsando todo esta serie de programas mineros, o por lo menos la mercantilización de los parques nacionales, la construcción de territorios protegidos, porque bueno, hay que expandir ahora la zona económica que hace para generar ingresos, y especialmente ingresos en divisas, ¿no? Que vengan inversores internacionales, rusos, turcos, chinos, en la exportación de carbón vegetal en la zona del semiárido. O sea, esa es la política ambiental del Estado. Obviamente hay un discurso hacia afuera de que bueno, que estamos preocupados por el cambio climático, vamos a las COP, se envían incluso voceros del Estado y de movimientos ambientales vinculados al partido de gobierno. De hecho, hasta hace poco hubo un encuentro, el segundo encuentro de la Pachamama en Caracas, donde hubo activistas, digamos, de la izquierda que aún defiende al gobierno venezolano, y que bueno, en la parte de la declaración ellos dicen que sí, que estamos preocupados por el tema del cambio climático, pero que las políticas de dejar de explotar hidrocarburos son políticas imperialistas, porque en el sur global también hace falta desarrollarse. En lugar de promover alternativas al desarrollo, al modelo tradicional, pareciera que la política también ambiental es, bueno, ustedes hicieron todo este desastre, a nosotros también nos toca para también tener los mismos niveles de consumo de ustedes, en vez de criticar ese consumismo, ¿no? Entonces parece que el término de revolución aquí a veces como que no encaja, ¿no? Y bueno, para las organizaciones ambientales ha sido difícil. Por suerte todavía no estamos en la primera línea, digamos, como objetivo del gobierno, porque está el tema político, partidista, más caliente. Pero bueno, sí, las comunidades indígenas sí se han visto más afectadas, porque son las que están en territorio combatiendo esto. Entonces a ellas sí les ha tocado fuerte, a los grupos indígenas sí les ha tocado más fuerte. Bueno, como vieron, han pagado con su vida, están pagando con su vida, y bueno, además actualmente es una zona de conflicto porque es una zona de libre circulación de los grupos irregulares entre Guyana, Colombia, Ecuador, la propia Venezuela. Entonces todo está, ya creo que esa es la respuesta suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones a los tres por su excelente trabajo científico y también de militancia, de defensa del medio ambiente. Bueno, entonces así terminamos nuestra conferencia de hoy. La próxima va a ser el 7 de noviembre, va a ser en la Alianza Francesa del Centro, esta vez, sobre arqueología y biodiversidad, con un arqueólogo de Bolivia, otro de Chile, que nos explicarán en qué medida la arqueología nos permite entender mejor la relación entre los pueblos precolombinos y los animales. Por ejemplo, el investigador de Chile nos hablará de los vínculos entre los pueblos de Atacama y los cetáceos, las ballenas. Entonces será también bastante interesante. Y bueno, esta conferencia de hoy va a ser también difundida por YouTube, por diferentes canales. Y bueno, seguimos hablando y debatiendo desde la Alianza Francesa y el Instituto Francés de Estudios Andinos. Muchas gracias y hasta luego.